Vamos a dar inicio a la sesión general del hospital. En esta ocasión queda comprendida dentro del marco de la celebración de las 22ª Jornadas Académicas de Médicos Internos de Pregrado. Nuestro invitado es el doctor Valentín Herrera Alarcón, director del hospital, quien cuenta con una amplia trayectoria curricular, de la cual me voy a permitir, por obvio de tiempo, leer algunos puntos importantes. El doctor Valentín Herrera Alarcón estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la especialidad en cirugía general en la Secretaría de Salud y cirugía cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, pertenece también a múltiples sociedades médicas. Es el realizador del primer trasplante de corazón en el Instituto Nacional de Cardiología. Tiene el doctorado honoris causa por el Hospital Clínica Universidad de Barcelona. Fue subdirector y director del Hospital Regional Ignacio Zaragoza y desde hace 2 meses es director de nuestro hospital. Le agradezco, doctor Valentín, haber aceptado la invitación a participar en esta sesión general y les pido a todos que lo recibamos con un aplauso. Muchas gracias, doctor César. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Buenos días a todos. En realidad, quiero tener una oportunidad de difundir que el corazón no solamente es un órgano que funciona como centro del sistema cardiovascular. Cuando se me ocurrió dar esta plática hace tiempo, me dijeron que se iba a hablar del corazón durante la época del romanticismo, o sea, de este movimiento cultural de finales del siglo XVIII. Pero no es la intención. La intención es precisamente asociar o describir un poco por qué el corazón se ha vinculado al romance, al amor. Y esto no es reciente, esto precisamente data de más de 1500 años. Desde las culturas orientales, la cultura oriental, basa su filosofía precisamente en los chakras energéticos, que muchos saben, y precisamente el cuarto chakra, que se llama Anahata o Anahataji, es el corazón, que es la parte central del cuerpo. Esto es importante decirlo porque ya ellos en más de un milenio consideran al corazón precisamente como algo relacionado a todo, no vinculado con el cerebro. Y creo que parte de eso tiene razón, lo vamos a ver al ratito. El corazón, sabemos, es un órgano místico. Quiero aclarar que las imágenes no son religiosas, son describir precisamente por qué el corazón tiene la forma que hoy le damos. Y desde las culturas primordiales de la humanidad hasta el desarrollo de las filosofías y religiones pilares del corazón, pilares del mundo, al corazón se le han atribuido funciones diferentes a las que la fisiología moderna ha descrito. El binomio corazón-amor es una descripción que la humanidad ha considerado como indistinguible o irrompible, inseparable, porque creen que las emociones, precisamente, que no son de tipo fisiológicas, están radicadas en el corazón. Todas las culturas milenarias, sin excepción, han depositado en el corazón características humanas primordiales y de trascendencia, basadas prácticamente o consideradas como un sitio donde está escondida la chispa de la vida, el sitio del alma, la centralidad de la vida también y el camino a la iluminación. Desde luego, muchas de estas descripciones o de estos calificativos pues son más bien esotéricas, pero yo quisiera que nos olvidáramos de eso ahorita, porque a veces caemos en esa debilidad de pensar que tienen un discurso de tipo religioso, pero verán que no es así. Las funciones esencialmente humanas son la fuente de emociones complejas como es el amor, asiento de la inteligencia y matiz de la personalidad. Yo creo que el libro de
de Shakespeare lo describe perfectamente bien, cómo el amor lleva a una tragedia al final de la historia, y eso, pues nadie menciona al cerebro. Si hay algún neurocirujano o neurólogo, no creo que se vaya a ofender, es una cosa que ha trascendido a través de los siglos. Sin embargo, el entendimiento funcional del corazón es relativamente reciente. Quizás donde más se estudió fue en el siglo XIX, pero donde se utilizó más científicamente el conocimiento del corazón y del sistema vascular o circulatorio fue en el siglo XX. Entonces es curioso cómo pasaron más de 1500 años desde que los egipcios mencionaban la función del corazón hasta que realmente se le dio un sentido científico. Ahora dice, ¿cómo es posible que un órgano cuyo simbolismo ha influenciado a todas las culturas pueda ser tan desconocido? ¿Y cómo es posible que hasta el siglo XVIII no se haya sabido nada de las afecciones cardíacas ni de su tratamiento? A finales del siglo XVIII, cuando se inicia el romanticismo, ese movimiento cultural importantísimo en el desarrollo del ser humano, es como empieza a considerar el corazón como centro de algunas afecciones cardíacas. Sin embargo, si nos remontamos a siglos anteriores, ya se consideraban las enfermedades del corazón, y ya vamos a ver. Este misterio que rodea al corazón también lo convirtió en un tabú, porque se decía que todos aquellos que se atrevieran a analizar el corazón por primera vez fueron duramente criticados en su momento, y algunos incluso hacían la exploración del corazón a escondidas. Yo te lo explico. Leonardo da Vinci dice, ocultó sus trabajos de disección y descripción de la anatomía cardíaca. Hoy en día, si podemos comparar los dibujos de da Vinci desde un punto de vista más científico y utilizando tecnología actual, se puede saber que desde entonces él ya describió cómo funcionaba el corazón. Él dijo que el corazón no se contraía arrugándose en forma cilíndrica, sino torciéndose como un sistema vórtex, como lo que hacen las lavadoras, que van torciéndose segmentariamente. Eso no lo podía haber sabido si no lo hacía con un corazón latiendo. Entonces eso es lo que hace pensar que era un hombre muy valiente, porque estaba prohibido hacer disecciones. Pero además describió las válvulas, describió cómo funciona el sistema laminar circulatorio, que se aprendió después de los mediados del siglo XX. William Harvey fue humillado y ridiculizado al publicar el descubrimiento de la circulación sanguínea. Hasta 20 años después de sus hipótesis fue que se comprobó, se aceptó y se empezó a estudiar la circulación. El mismísimo Billroth, un cirujano muy famoso de finales del siglo XIX, cirujano gastroenterólogo, de gastro actualmente podemos decirlo, pero era un cirujano general. Y él teniendo el prestigio que tenía, se atrevió a decir que quien se atreviera a operar el corazón estaría condenado al fracaso y a la burla de sus colegas y a la pérdida del respeto por todos los médicos. Entonces eso, viniendo de un hombre tan respetado, pues se volvió una ley en ese tiempo. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario. A finales de la primera década del siglo XX, podemos ver que se inicia la cirugía cardíaca un poco empírica, porque no había circulación extracorpórea, y esto hacía que los médicos fueran muy rápidos y que fueran evidentemente muy precisos, porque tenían que hacer o resolver algunas patologías cardíacas con el corazón latiendo. Y se habla de algunas locuras como cierre de comunicación interauricular, comunicación interventricular con hipotermia profunda, metiendo al niño, en ese tiempo fueron niños que operaron, en una tina llena de hielo para que pudiera hacer una hipotermia profunda, parar el corazón y poder operar, y luego recalentar al cuerpo entero. Entonces eso realmente rompió con todos los tabúes de la época, y hoy podemos hacer una derivación cardiopulmonar excluyendo la circulación al corazón y a los pulmones para poder hacer cualquier cirugía posible en este órgano tan importante. Sin embargo, si revisamos las culturas antiguas, desde Mesopotamia, el corazón se consideraba como centro de los movimientos del alma.
Y siempre les digo que me gusta leer este texto, está muy claro. Porque yo creo que lo escribió un médico. Si podemos ver. Ahora, en Egipto, sí, como podemos ver, en Egipto, Mesopotamia, que están los papiros de Berlín y Evers, que hablan sobre el libro o libro del corazón. Decía, si examinas a un hombre porque está enfermo del corazón y tiene dolores en los brazos, en el pecho y en el costado de su corazón, la muerte lo amenaza. Entonces, ellos ya estaban presionando la angina del pecho y quizás incluso un infarto. El corazón, como los egipcios lo consideran, es el asiento de la conciencia moral, el trono donde mora el Dios interno del hombre. Y había algo que se llama el juicio de Osiris, donde Anubis extraía mágicamente el corazón, que representa la conciencia y la moralidad. Este se depositaba en una balanza contra una pluma, la pluma de Marte, que tenía el símbolo de la verdad y la justicia. Entonces, esto era realmente ventajoso para el castigador, porque si el corazón era menos pesado que la pluma, cosa que casi nunca sucedía, pasaba la prueba y el difunto podía encontrarse con su momia para ir al paraíso, el paraíso de ellos. Y si el corazón pesaba más que la pluma, lo que casi siempre ocurría, el difunto era arrojado al monstruo devorador Amid, que acababa con él. Podemos ver ahí el corazón, ¿verdad? Y la pequeña pluma, pues que obviamente siempre salía perdiendo el pobre, el pobre, ¿cómo se llama? La pobre víctima. La representación, quizás, quiero usar una palabra que no sea ofensiva, pero la representación desastrosa de los ritos sobre el corazón, creo que lo escribe perfectamente la cultura azteca. En esta mitología el sacrificio era el recurso humano, y ellos decían que era para salvar el universo de la destrucción, asegurando la supervivencia del sol y con ello la vida misma. Cada 52 años se cumplía una era solar para los aztecas, en la cual se corría el riesgo de extinguirse para siempre porque se apagaría el sol. Entonces, el rito del fuego nuevo se entregaba sangre y corazones a los dioses, y después de manera periódica durante otros 52 años. Aquí el corazón se consideraba que contenía fuego, y el sacrificio era entregarlo a los dioses para asegurar la supervivencia del mismo sol y de la humanidad. Si bien había diferentes modos de sacrificio, la extracción del corazón era la más importante y la que dominaba las fechas del calendario religioso. Se decía que al amanecer el sacrificador llevaba su víctima al templo, y los sacerdotes lo subían a la pirámide, en donde lo colocaban de espaldas sobre una piedra muy pequeña, donde lo doblaban de los pies, de la cabeza y de los pies, para que expusiera el tórax, y de esa manera con una piedra de pedernal sacaban el corazón mediante un corte por debajo del diafragma. La condición era que el corazón tenía que estar latiendo, si no el sacrificio no tenía valor y tenía que haber que repetirlo con otro. Sí, entonces, pues no seguían. Después el cadáver era aventado por las escalinatas del templo, y para los aztecas el corazón era el fuego eterno que permitía la vida. Yo siempre he considerado, y salvo algún comentario, lo respetaría, es que eran caníbales, ¿no? Porque aventaban el cadáver sobre las escaleras y se lo iban comiendo por partes. Primero los sacerdotes, luego, en fin, a los pobres, los de trompa les tocaban los huesos. Pero hay muchas cosas que nos llevan a entender la filosofía y la religión del corazón, como podemos observar. El corazón ha estado culturalmente asociado a múltiples imágenes y se ha considerado como la centralidad, la vitalidad, la morada del alma, fuente de emociones y asiento de la veracidad. Son múltiples las tradiciones que coinciden que el corazón es un centro de percepción, cuya sutileza y cuyo poder magnético e intuitivo es en muchos aspectos superior al cerebro. Con perdón del doctor Brock, que ya lo vi por allá, pero eso no lo dije yo. Para el islamismo, el sufismo espiritual, que es la espiritualidad islámica, se habla del ojo del corazón como un órgano capaz de percibir la realidad espiritual. Y para ello la persona está dividida en tres pilares primordiales. Naf, que es el ego, el yo. Ruh, que es el espíritu, y representa los niveles de conciencia que uno puede tener. Pero para ellos, el corazón, Carl, contiene la chispa divina que da vida y es el asiento de los conocimientos profundos y verdaderos que se desprenden del entendimiento de la realidad espiritual. Creo que se tocó.
Calma el corazón, dice, ni las emociones ni los sentimientos provienen del corazón, sino del Naf y el Rud, que eran los dos primeros pilares. Pero es el corazón quien media las emociones y el espíritu, para fines prácticos que controla a Naf y Rud. Así como el corazón físico aporta sangre al cuerpo, Cal nutre el alma con sabiduría y luz espiritual. El ojo del corazón, que es precisamente la imagen que vemos, o inteligencia del mismo, permite al individuo contemplar la última verdad y alcanzar la felicidad. Para el hinduismo, el corazón es la morada del Ser Supremo, la cueva de la divinidad y el ojo para ver el mundo del espíritu. Esto vemos es una flor de loto en la parte superior a la superficie del agua y por debajo es un corazón desnudo, mostrando las arterias coronarias. Y aquí se considera como el loto corazón, donde se describe que el corazón está escondido en el loto del corazón y adentrarse en él es llegar al Brahma, que es alcanzar la verdad. Para ellos el corazón está considerado el lugar en donde el Buda erige su trono y se asocia con el loto. Esto lo describe el budismo y es el asiento de la pureza o de la mente original. La transición del conocimiento a la sabiduría no es simplemente adquirir conocimiento y súbitamente volverse sabios. La definición de sabiduría es que uno intuitivamente sabe todo desde un principio. Esto sucede en el corazón. Para el budismo, la liberación o iluminación en el budismo se alcanza con el corazón, pues ahí reside la mente original, el yo verdadero y la verdadera morada del ser humano. El Sutra del Corazón es un mantra central del budismo para alcanzar la liberación, que es el Prana. Pero Aristóteles describe el corazón como el órgano primero y el último, porque decía, es el primero en formarse, en funcionar y el último en morir. A través del empirismo, porque no tenía precisamente el método científico, Aristóteles encuentra que el corazón es el centro de la percepción y las capacidades psicológicas, incluida la inteligencia, y le atribuye al sistema cardiovascular las funciones que en realidad hace el sistema nervioso. Describe que del corazón emanan todos los movimientos voluntarios, el crecimiento y el calor corporal. Para él, el cerebro, mucho antes de Cristo, el cerebro cumple la función de enfriador de la sangre. La sangre es caliente, pero el cerebro se encarga de enfriarla, cosa que después Galeno refutó. Atienden a utilizar sus observaciones para sacar sus conclusiones, sin embargo, nunca hizo ningún experimento. Pasarían más de 1500 años para que el ser humano hiciera esto de manera sistemática, es decir, en forma científica. En cuanto a la filosofía griega, el conocimiento aristotélico y de sus discípulos impactó profundamente el entendimiento occidental de casi todo, incluyendo la fisiología humana. Como Aristóteles era muy importante y tenía un prestigio realmente apabullante, nadie se atrevía, aunque supiera, contradecirlo. Entonces aceptaban las cosas de él, aunque sabíamos que no eran verdad. Hipócrates y Galeno utilizaron las bases aristotélicas para toda su obra, pero con mayor estudio científico. Y el legado griego antiguo no fue cuestionado sino hasta entrado el Renacimiento, después en el siglo XVI. Galeno, que ya era cristiana, fue un médico griego de la época del Imperio Romano y se centró en la teoría moral y dejó el entendimiento del corazón como un órgano vital misterioso que funcionaba como centro vital y de la psique. Pero quiero comentarles que él contradijo lo que mencionó Aristóteles de que el cerebro era el enfriador de la sangre, del corazón. O sea, bueno, si así fuera, ¿por qué no los pusieron juntos? ¿Por qué están tan separados? Entonces rechazó la teoría de que fuera él, y más bien estuvo en contra absoluta de que el cerebro fuera un refrigerador del corazón. Pero ¿de dónde viene la imagen del corazón? ¿Por qué la conocemos como lo vemos hoy y no como se consideraba antes? Bueno, ya desde durante la época medieval, se menciona el corazón como muy parecido a la forma como lo vemos hoy, mostrando la devoción al corazón físico de Jesucristo como un símbolo de amor divino. El corazón concebido como el centro vital y expresión de su entrega y amor total. En palabras de Pablo de Tarso, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús descansa en tener los mismos sentimientos que Cristo, que son los de amor y compasión. Y se consideraba que antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Eso dice el Evangelio.
Y si ven la imagen del corazón, es ya muy parecida a la que actualmente conocemos. El corazón flameante que irradia luz, atravesado por una lanza y con una herida sangrante, enmarcado por una corona de espinas y encabezado por una cruz, está considerado así porque incluye la herida, la corona de espinas y la cruz misma, describen el modo de muerte de Jesús. El fuego y la luz representan el poder transformativo del amor divino, y la herida representa la bondad y la caridad de su corazón para la humanidad. Esto es lo que se considera en toda esta imagen, que ya tiene mucho parecido al corazón como lo consideramos hoy día. El corazón de Jesús toma fuerza y forma como devoción en el centro de Europa en la época medieval. De hecho, ya para entonces, en Inglaterra, las tarjetas de Navidad y las notas de amor consideraban los corazones en la fecha de San Valentín con la forma así. Los conocimientos aristotélicos, hipocráticos y galénicos reinan durante toda esa época. Sin duda refuerzan el entendimiento del corazón como el órgano origen de la vida, origen de las voluntades y de las acciones y del intelecto. Últimamente, como el origen del entendimiento, del valor, el amor y la compasión. El corazón, como se describe en la forma actual, fue presentado precisamente por Santa Margarita María de Alacoque, que le dio ya una forma muy romántica, nada que ver con el corazón original, pero que impactó desde la época medieval hasta el romanticismo. Y es una de las primeras ocasiones en que se utiliza el icono clásico del corazón de manera oficial, y su uso se disemina de manera indiscriminada por toda Europa, para eventos incluso académicos, y que trascendió 2 siglos para que actualmente la cardiología lo considere como su icono representativo en todo el mundo. Les muestro el Inmaculado Corazón de María, que tradicionalmente representaba en un marco de flores y atravesado por una o 7 espadas que representan los 7 valores de la Virgen María. Los vemos aquí: la profecía de Simeón, el escape de Egipto, el extravío de Jesús en el templo de Jerusalén, la vía dolorosa de Jesús, la crucifixión, la lanza en el costado de Jesús y el sepulcro. Sin embargo, se considera que el origen del símbolo del corazón sucedió en Cirene, una ciudad del norte de África que actualmente es Libia, donde el silfio o silfium es una planta utilizada en la antigüedad como perfume, como especie, como afrodisíaco y como anticonceptivo, porque notaban que cuando las mujeres embarazadas lo tomaban, abortaban. Entonces llegó a ser tan importante que reflejó la economía de Cirene, y los griegos pues la quisieron robar. Dijeron: bueno, esto vale de lo que pesa en oro, pero nunca la pudieron trasplantar a Grecia. Entonces mejor conquistaron Cirene y ahí lo tenían. Incluso era tan importante que llegó a ocupar parte de la economía del país. Para los griegos del norte de África, la planta era tan importante que se utilizaba en el trueque, y su semilla aparecía en casi todas sus monedas. Tanto la semilla, ahorita vamos a ver la otra, como el fruto de la planta tienen el símbolo del corazón, como vemos aquí. Esta es la fruta, ¿verdad? Y adentro está la semilla, que tiene esta forma. Y estas eran las monedas en Cirene. El símbolo del corazón quedó bien cimentado en la cultura grecolatina, pero no parece que se haya utilizado como asociación al mismo, sino más bien a las propiedades afrodisíacas y anticonceptivas que tenía, y que era muy importante. La planta desapareció de la historia, nunca nadie más la volvió a ver y nunca nadie la pudo reproducir. La acepción de la víscera cardíaca en la cultura grecolatina como un centro de las emociones, fuente del amor y la misericordia, sin duda tiene sus orígenes en las teorías de Aristóteles y fue reforzada por Hipócrates y por Galeno. Estas teorías permearon y perduraron el conocimiento de la Europa medieval y fueron amalgamadas tanto con el amor romántico como con el amor divino. El uso gráfico más antiguo del símbolo del corazón como símbolo del amor romántico data del año 1250 en la era cristiana, y una miniatura decorativa de una S mayúscula en la obra Román de la Poire se aprecia un amante entregando su corazón a su amada, que tiene una forma de piña, de pino al revés. Dicha obra es un romance lleno de alegorías de amor y de romanticismo. Y ya en 1305, Giotto, en su obra mural Alegoría de los pobres, nuevamente utiliza el icono del corazón como una piña de pino al revés, y aquí aparece Cáritas entregando su corazón a Jesucristo. Aquí lo podemos observar.
cómo le está entregando el corazón, que en realidad es una piña de pino invertida. Pero ¿qué ha pasado? Leonardo da Vinci fue el primero que elaboró trabajos detallados acerca de la anatomía y de la fisiología del corazón. En la época medieval, las disecciones humanas eran casi prohibidas, no raras, porque había un decreto papal y también había temor a la transmisión de enfermedades. Además, muy pocos se atrevían a cuestionar los conocimientos que heredó Aristóteles y Galeno. Entonces, nadie lo hacía, pero Da Vinci lo hizo a escondidas. Y en 1490, Marcantonio de la Torre, profesor de medicina teórica, pidió ayuda a Da Vinci para elaborar su texto de anatomía. Pero Leonardo le contestó que ni aún con el texto más detallado se tendría la exactitud de un dibujo. Realizó poco más de 30 disecciones de cadáveres humanos, que son las que se saben, pero quizá hizo más, y en múltiples animales. Pero tras decenas de años de trabajos ininterrumpidos en la obra, a sus 60 años concluyó el libro El cuerpo humano, pero jamás se publicó. Él hizo el corazón, describió que el corazón es un músculo que se contrae de manera espontánea, independientemente del cerebro. Entendió que a través de la aorta provenía el cuerpo de sangre, calor y energía hasta los capilares. Incluso teorizó que las arterias bronquiales proveían frescura a la sangre que pasaba por los pulmones y que después se regresaba al corazón para expulsarse al resto del cuerpo. Es decir, entendió la función pulmonar. Observó las arterias coronarias y llegó a la conclusión de que el corazón no tomaba sangre de la que circulaba para su propia nutrición, sino que tenía las arterias coronarias, que era quien los nutría. Distinguió las aurículas y los ventrículos y desmitificó la creencia de que el corazón solamente tenía 3 cámaras, que era como se manejaba hasta entonces. Identificó las 4 válvulas cardíacas, pero además entendió para qué servían. Da Vinci colaboró con algunos científicos de Padua en las teorías iniciales de la circulación de la sangre. Realdo Colombo y Andreas Cisalpino retomaron y ahondaron en dichas teorías. Y es muy curioso, porque ellos tomaron como ejemplo los dibujos de Vesalio. Si saben, Vesalio hizo una descripción detallada del corazón, pero jamás supo para qué eran cada una de las estructuras. Pero en realidad estos 3 eran rivales, eran enemigos, pero cada quien por su lado tomaba los consejos del otro. Cosa que hoy se usa mucho en las automotrices, ¿no? Estos son los dibujos de Vesalio. Son unas obras impresionantemente bellas, pero no describió jamás nada de ellos. Creo que si nos acordamos de Da Vinci, pues tomó la teoría de Da Vinci, que era mejor un dibujo que un texto. Entonces, Fabrizio de Acquapendente, de la Universidad de Padua, sintetizó los trabajos de la circulación de los anatomistas previos. Sin embargo, abandonó sus estudios porque se dedicó a ver embriones de pollo. El más notable de sus alumnos fue precisamente William Harvey, un estudiante inglés que posteriormente sentaría las bases científicas de la circulación sanguínea. Y ese era William Harvey. Él realizó un estudio anatómico sobre los movimientos del corazón y la sangre de los animales, donde utilizando el método científico ya argumentó su hipótesis de que la sangre era bombeada alrededor del cuerpo por el corazón en el sistema circulatorio, pero no todo era amor. Destruyendo el modelo galénico que identificaba la sangre venosa y la arterial, cada una con una función distinta. Vemos todos sus trabajos, y este es el artículo original de Harvey, pero vean lo que pasó. Tras publicar su obra, fue duramente criticado e incluso humillado. Sin embargo, el resumen de su trabajo dice: pero lo que queda por decir sobre la cantidad y el origen de la sangre que pasa así es de carácter tan novedoso e inaudito que no solo me temo a mí mismo de la envidia de unos pocos, sino que tiemblo que la humanidad en general me considere como su enemigo. Tras 20 años de defender su trabajo, la circulación sanguínea fue aceptada y se sentaron las bases para el entendimiento fisiológico del corazón. Stephanie Ortig, de la Universidad de Siracusa, dice que lo que sucede en el corazón cuando se ve a una persona que atrae al originario, al que va a destinar ese sentimiento, hay un flechazo que dura aproximadamente 1/5 de segundo en surtir efecto. Ahora, los síntomas del amor liberan varias hormonas, como la dopamina, que es la responsable de la felicidad, del sentimiento de alegría. La norepinefrina, que es la causante de las como dicen, las maripositas en el estómago.
y de la dilatación pupilar. La serotonina, que también produce euforia y exaltación, y la oxitocina, que tiene más bien unos efectos sexuales y sentimientos maternales y paternales. Ella misma dice que si uno hiciera una resonancia magnética durante ese momento del flechazo en el cerebro, se notarían zonas bloqueadas, las zonas del habla, de la visión periférica y del oído. Pues dice, cuando estamos enamorados no escuchamos bien, no hablamos bien, no caminamos bien y no vemos bien. O sea, todo está bloqueado. Entonces, dice, ¿por qué el amor lo simbolizamos con un corazón y no con un cerebro? Si es así, entonces, ¿por qué no venden cerebros de chocolate o paletas de cerebro en San Valentín? Blaise Pascal dice que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Ahora, sabemos que el sistema límbico tiene como función primordial los instintos y los estados emocionales, que incluye hipotálamo, hipocampo y amígdala. Pero creo que sería complicado decirte quiero con todo mi sistema límbico en vez de con todo mi corazón. Eso oye más romántico. Eso no está peleado con el cerebro. Se sabe que tiene el corazón tiene su propio sistema nervioso, con más de 40.000 neuronas y una red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Existe un lenguaje de latidos propios del corazón que envían mensajes al cerebro cuando sus neuronas detectan que se necesita un equilibrio y ponen en marcha sus propias neuronas. El corazón toma decisiones y pasa directamente a la acción, independientemente del cerebro. Puede aprender, puede recordar e incluso puede percibir. Sir Kenneth Davey de la Royal Society en el siglo XVII dijo, y es una cosa real, el corazón separado del cerebro continuará latiendo incluso horas. Por eso se le consideró primum vivens ultimum muriens. Pasarían muchos años para que en 1993 el doctor Paul Parsal en Detroit, Michigan, para que no lo critiquemos, él es psicólogo, neurólogo e inmunólogo, y creó algo muy curioso. Consideró al cuerpo como un todo, donde está la mente, el cuerpo y el espíritu. Suena nuevamente esotérico, y por eso muchos médicos se han burlado de él, o muchos científicos. Y creó algo que se llama el código del corazón, donde él considera con esta teoría que el centro de la energía del cuerpo considera el centro de energía del cuerpo y de mensajero del código que representa al alma, que está situado o ubicado en el corazón. Fue acusado de perjudicar el programa de trasplantes, porque en esa época los trasplantes se hacían indistintamente de hombre a mujer, de mujer a hombre, de adulto a niño, de niño a adulto, y se encontraron muchos problemas. Desde los 70s se reporta que las personas con trasplante de corazón adquieren gustos, hábitos, aptitudes y memorias de los donantes. Y eso es una realidad. Yo fui el encargado del programa de trasplantes en el Instituto Nacional de Cardiología, y el primer trasplante que hicimos fue de un albañil a una chica, y la chica cambió sus gustos sexuales. No se llegó a ser como tal, pero tomó actitudes de lesbiana y empezó a enamorar a las enfermeras desde que estaba en el hospital. Cambió totalmente su forma, se hizo policía auxiliar, vestía como tal, chamarra con estoperoles, botas enormes, hablaba en forma bastante florida, como habla un albañil. Sí, perdón. Y después de 10 años se suicidó. Lo hizo dejando de tomar los inmunosupresores y bueno, falleció. Después hicimos otro trasplante de una mujer, esposa de un banquero, obviamente vestida como tal, una dama, trajes sastres, zapatillas, en fin. Y yo le coloqué el corazón de una chica que donó, la familia donó. Ella había estado en una reunión en Acapulco, en un edificio de 8 pisos, pero era súper reventada, le encantaban los tragos, la música, etc. Se peleó con el novio y se aventó del balcón de la terraza del 8º piso. Se descerebró. La paciente que tomó el corazón empezó a cambiar. Llegaba vestida de negro, se puso piercing por todos lados, y el pelo se lo pintó de negro, se cubría los ojos con el pelo, o sea, era una darqueta, le llaman, algo así. Y el esposo estaba espantadísimo. Entonces tuvimos que ponerla porque además su expresión cambió totalmente, ¿no? Su forma de expresarse. Y la tuvimos que meter a un tratamiento psiquiátrico,
porque tomó las actitudes de la donante, pero no sabía quiénes eran. Entonces nosotros a partir de 2005, 2006, por ahí, empezamos a estudiar. Decían que yo leía muchas telenovelas y que por eso hablaba yo de ello, pero yo la presté en una sesión, nadie me creyó. Sin embargo, sí cambiaron la actitud, se empezaron a operar de hombre a hombre, de mujer a mujer, aunque siempre había cierto cambio de hábitos en los receptores. Y en el código del corazón, precisamente, Purcell describe perfectamente bien muchas anécdotas de pacientes trasplantados, en los cuales una niña incluso de 11 años, después de haberla trasplantado, soñaba que alguien la apuñaleaba, que la violaba, y la madre preocupada fue con el médico. Eso sucedió no fue en Nueva York, en Nueva Inglaterra. Entonces no quería el médico decir los secretos los datos de la donante, pero finalmente, ante la situación, lo hizo, y encontraron que quien la violaba y finalmente asesinó a la niña fue el tío, hermano del papá. Entonces son historias que parecen anécdotas, que parecen novelescas, pero ahí están escritas y tienen las referencias. Bueno, todo esto, ¿verdad?, pone en duda la dependencia del sistema nervioso central por toda esta situación que sucede. Y lo que hemos observado en los pacientes que operan de corazón, no de trasplante, de válvulas, de coronarias, de alguna anomalía congénita, tienden a cambiar su forma de ser, o acentúan sus rasgos de personalidad, o cambian totalmente. Y por eso dice que porque uno con los bisturís corta o fractura el código del corazón. En fin, alguna vez se sabrá. Sin embargo, de esto suceden cosas muy curiosas. Por ejemplo, Purcell propone que la energía L está precisamente en el corazón, que es 5000 veces más potente que el campo electromagnético del cerebro. Y de esto vienen muchas anécdotas más, ¿verdad? El aura, etc. Hay un colombiano que hizo un estudio sobre el cuerpo para ver el aura, que es la energía precisamente del corazón, y dice, y lo describe, pero se burlaron de él todos, que puso un caparazón de plomo sobre el cráneo, y que el aura permanecía, incluso brillaba más, y cuando lo puso sobre el tórax se oscureció el lugar. Digo, son estudios que no tienen comprobación científica, pero algún día lo tendrán. La energía es la quinta fuerza propuesta por Purcell, es sutil y es imposible de medir, lo cual lo vuelve, obviamente, pues empírico, ¿no? Poco de creer. Pero ¿por qué el corazón se ha relacionado con el amor? El corazón es el órgano más eficiente del cuerpo, sí es cierto. Inicia su trabajo en la vida embrionaria, a la 3ª semana de gestación y hasta el final de la existencia del individuo. Es el mismo que palpita ante un ser humano y se quiebra cuando sufre. Eso es lo que se llama mal de amores. Cuando hay una decepción, el corazón llora lágrimas de sangre. Por eso dice, me rompiste el corazón. Desde siempre el corazón ha sido ligado a la emoción más importante de la vida, que es el amor. Trabaja incansable, es dadivoso, justo, equitativo. Atiende continuamente cada célula del cuerpo, le entrega oxígeno, nutrición y energía. Está pendiente de cualquier emoción. Toda energía positiva o negativa lo afecta sobremanera. Cuando alguien enamorado ve al destinatario de su sentimiento, el corazón comienza a latir aceleradamente. Envía sangre a la cara para que se sonroje y, por supuesto, sea más atractivo al ser amado. Cuando es preciso, surte de sangre suficiente para que los órganos del amor puedan cumplir óptima y oportunamente. Ahora, de corazón a corazón, podemos decir que si ponemos más corazón en nuestras vidas, como sugiere Purcell, tal vez descubriremos nuevas formas de comprender la conciencia y la sanación humana. Con los desarrollos científicos actuales, ahora con la comunicación global, con las aventuras espaciales, con todo lo que se ha descubierto a través de la inteligencia, es un hecho que estamos a punto de destruirnos nosotros mismos y de destruir a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y a todo lo que nos rodea. Entonces el corazón pregunta, ¿podremos sobrevivir en este mundo tan cerebral? No dañemos nuestro corazón, no permitamos que el egoísmo innato de nuestro cerebro, y no estoy peleando con el cerebro, ¿okay?, lo distancie de los corazones de nuestros semejantes. Creo que muchas cosas no se han podido comprobar, creo que muchas cosas
el tiempo nos quitará la razón, tal vez Parse seguirá siendo como un bufón, como alguien que se ríe de él, pero mucho de lo que escribe tiene un sentido no científico, pero un sentido muy real. Para los internos, siempre me gusta mencionar alguna frase que valga la pena, y pues obviamente siendo del Instituto de Cardiología, el doctor Ignacio Chávez Sánchez, fundador del instituto, se preocupaba mucho para la enseñanza de los médicos. Tan es así que prácticamente nos enclaustraban en el instituto, solamente había un día de permiso para salir al mundo real, los jueves, después de las 7 de la noche, o sea, cuando ya aparte no veías nada. Eso cambió con el tiempo. Sin embargo, él decía, todo lo que tú puedas, no te lo quedes. Tienes que donarlo porque ya en la tumba o en las cenizas en una urna pues no sirve de nada. Entonces mencionó así, prende todo lo que puedas, enseña todo lo que sepas. Lo demás seguirá siendo historia. Yo no sé si algún día se comprobará todo esto, pero yo lo que pueda aportar, con gusto lo hago de corazón. No deseo. Interesantísima plática del doctor Valentín Herrera. Nos da un recorrido a lo largo de la historia sobre cómo las diferentes culturas han tenido su concepción de este órgano tan importante, desde la parte mágica, mística, diría yo, estructural, fisiológica, hasta científica, hasta lo que nos está presentando en las últimas diapositivas el doctor. Tenemos algunos minutos para alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Doctora Martínez, por favor, si es tan amable. Buenos días a todos. Antes que nada, señor director, felicitarlo. Esta plática no pudo haber sido más oportuna. Estamos en el mes de diciembre, donde empezamos a reunirnos amigos cercanos y lejanos y finalmente con la familia. La palabra que dijo de que tenemos que empezar a ser más humanos y ya no tan mentales, yo creo que es algo que se ha perdido y qué bueno que lo retoma, porque en estas fechas creo que es muy importante. Tanto compañeros, amigos y los no amigos deberíamos de pensar un poco más en esto. Muchas gracias, doctor, y felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más quiera participar con alguna pregunta o algún comentario? Doctor Herrera, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo creo que lo mágico, lo místico, lo filosófico, lo teológico nos sigue independientemente en la actualidad a pesar de los avances científicos y tecnológicos. Las neurociencias dicen que amamos con el cerebro derecho o izquierdo, dependientemente si somos diestros o ambidiestros. Sin embargo, yo quiero hacer una pregunta a usted como cardiólogo y en base a lo que nos ha expuesto esta mañana, que es maravilloso, que nos llama a la reflexión. Mi pregunta va en el siguiente sentido. El amor es el resultado de las emociones y que por lo tanto nos lleva a toda esa carga endocrinológica que nos hace sentir muchas cosas, o es lo contrario, es decir, somos más hormonas que las emociones mismas que se producen a través de la percepción de nuestros sentidos, o es lo contrario. Es una pregunta para usted. Creo que había una diapositiva por ahí que decía binomio, corazón, amor. Yo creo que lo que menciona aparte es muy bueno. Va a ser difícil comprobarlo porque voy a decir algo que no debo decir, pero creo que parte es la edad, ¿no? Es diferente el sentimiento del amor entre los 20 y los 30 que entre los 30 y los 40, los 40 y los 50 y demás. Hay una, precisamente la doctora que mencioné de la Universidad de Siracusa dice que el amor tiene vigencia, porque cuando es de origen cerebral tiene vigencia porque entre los 4 y los 7 años el amor original desapareció y lo que viene es el apego al ser que nos acompaña en cuanto a si compaginamos en sentimientos, en ideas, en proyectos. No menciona a los hijos precisamente,
lo que menciona es que uno después, porque los hijos finalmente se van, si es que los hay, después se van. Él dice que el amor se origina en el cerebro, ella dice que se origina en el cerebro, pero quien lo refuerza es el corazón. Y el corazón pues es prácticamente autónomo. Entonces decir que hay una dependencia directa cuando el corazón, cuando lo que sucede en forma espontánea e inmediata ante la presencia o la posibilidad de un romance, pues no podría generarse esa velocidad. Y precisamente dice que la energía es 5.000 veces más rápida el flechazo que lo que uno pueda pensar. Antes de pensarlo ya sintió uno algo por esa persona. Entonces creo que por ese lado podríamos apoyar el corazón. Habrá quien lo refute y bien entendido, ¿no? Pero sí hay épocas diferentes en el amor, desde que son por flechazos hasta que vienen por intereses. Y los intereses pueden ser de muchos, no solo económicos, pueden ser sentimentales, pueden ser condicionantes también, o condicionados. Pero al fin y al cabo dejó de tener la pasión que originó al principio el amor. Porque si es hormonal el amor en la adolescencia o en la adulto joven, después ya no hay esa producción. Entonces creo que hay otras cosas. Hay un chiste que me dijeron, dice que yo he pasado de la pasión a la pensión. Entonces yo creo que es difícil contestar, es una excelente pregunta, pero es difícil. Y sí, tiene rasgos teológicos, esotéricos, científicos, empíricos, pero al fin y al cabo sentimentales. Y quiero concluir. Hay un libro que se llama Timeo, que es contemporáneo de Platón, y él habla de la creación del universo y del ser humano, y precisamente por esto esta plática que acabo de dar me llevó a reflexionar esta pregunta, porque el cerebro está separado del corazón, entonces hay dos energías combinadas pero están separadas, y presente por eso lleva a ese pensamiento dual. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Hasta hace poquito yo estaba leyendo o viendo en las noticias que uno de estos países adelantados del primer mundo, Estocolmo, Suecia, uno de estos grupos estaba gobernado por mujeres. Se les atribuye a las damas este predominio o corriente fundamental de manejo emocional positivo, ¿no? Lo afectivo, lo cordial sobre la razón. Quién sabe, igual y es una situación bondadosa que tengamos que analizar nosotros hombres para que la razón no domine tanto el corazón, sin dejar de tener esta visión femenina de la razón afectiva para tener logros positivos, ¿no? Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Almas. La doctora. Yo estaba pensando en que, bueno, qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un hijo nace, y bueno, es un amor que no acaba, no siente que explota el corazón, que llena todo el pecho, entonces en vez de que se vaya apagando ese amor, se va reforzando cada vez, va acrecentando, y sí es como algo muy mágico, ¿no? El amor a un hijo. Sí. Claro, más que es el amor maternal, el amor paternal, el otro es el amor pasional. ¿Sí? Y las mujeres son más cardíacas, los hombres son más cerebrales, ¿no? Y además protegirte, en Dinamarca, en Suecia, no mandan las mujeres, también en México. Bueno, vamos a dar por concluida la sesión general en novio del tiempo. Le agradecemos al doctor Valentín Herrera su brillante plática, muy interesante. Le otorgamos un reconocimiento y lo despedimos con un fuerte aplauso.